¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más de Ti por las pantallas de BioBio TV. Hoy estoy con un grande de la música, un clásico, más de 50 años. De hecho, este año cumple 50 años de carrera musical. Estoy con Fernando Ubiergo. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Yesenia, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Sabemos que estás entre Chile y Argentina. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Qué está Fernando Ubiergo? Bueno, en estos días sí, anoche, hace pocos días, hemos tenido varias presentaciones, Papudo la última y ahora viajo a la Argentina. Estaré allí entre una semana y 10 días terminando un álbum que es el segundo álbum de una trilogía que publicamos en este año, no año calendario, sino desde noviembre del año pasado, que publicamos un inédito que se llama La Vida Es. Luego estoy grabando este álbum, que es un álbum temático en Argentina y que se conocerá la primera semana, fines de abril, la primera semana de mayo. Y es un álbum que venimos preparando hace más de 3 años. Tengo una gran ilusión en este disco. Y luego en agosto, septiembre, grabamos un tercer álbum que se llama Acústico 2, a 25 años de haber grabado el primero, donde nuestro director participó en la grabación de ese álbum en Televisión Nacional. Lo grabamos, el disco acústico. Este es el Acústico 2, naturalmente con otras canciones, en fin, en un formato muy bonito, siempre acústico. O sea, haciendo mucha música. Sí. Fernando, tú decías, mira, vamos a mostrar inmediatamente a nuestros seguidores, a nuestros auditores, televidentes también. Acá está La Vida Es de Fernando Ubiergo. Este es el disco que salió ahora en noviembre. Sí. Estamos viendo, son 10 canciones. Lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, que 9 temas lo escribiste tú. Claro, hay dos autores invitados aquí, una leyenda de la música, que es Astor Piazzolla, con Trejo, que es autor de una de las canciones, y nuestro hijo menor, Pablo Ubiergo, que es un músico también con su propio proyecto. Con Ollán, nuestro otro hijo, tienen una banda que se llama Pastores de la Bohemia. Pero aquí hay una canción solo de Pablo, debe ser una de las canciones más hermosas que yo he grabado, que se llama Volantín, una canción muy poética. Bueno, y el diseño entero también tiene que ver con el otro hijo, con Ollán. O sea, de En familia. fin, o sea, todo, acá está la familia Ubiergo. Exactamente, es un álbum bien interesante. La primera canción, la que abre, es una canción que dura casi 6 minutos, se llama La Vida Es, una canción, me siento muy orgulloso de haberla escrito, una canción probablemente de las más interesantes que haya hecho. Un día me planteé, ¿cómo podría uno hablar de la vida cuando ya has recorrido la mayor parte del tramo que tienes que estar? Nosotros somos unas chispas fugaces que en el tiempo que estamos acá, y en ese tiempo somos niños, adolescentes, adultos, ancianos, en fin. Pues bien, yo estoy en una edad que me permite una cierta perspectiva y decidí escribir sobre la vida y tomando los 4 elementos básicos que nos enseñan cuando somos niños: aire, agua, tierra, fuego, y agrego un 5.º elemento sin el que los 4 anteriores no tendrían sentido. Hablo de la sangre. Entonces hablo sobre estos 5 elementos que todos conocemos, que nos habitan porque forman parte de nosotros, en gran parte, varios de ellos, y están descritos de un modo poético, de un modo muy especial. Tal vez sea una de las canciones más interesantes que yo haya escrito en toda mi vida. Y esta canción, que dura 6 minutos, hace contrapunto con una, por ejemplo, que está al final del álbum, que dura 1 minuto. Es una canción que está tocada solo con un ukelele, la canto y la toco con el ukelele grabado en directo, una canción que se llama Todo el Amor, y que pregunta en el fondo es: ¿a dónde va el amor luego de? ¿Ah? Y no estoy hablando del amor necesariamente de pareja, simplemente el amor como esa energía sublime que nos habita, y que en ese sentido no existe una diferencia ni siquiera de religión, ni de razas, ni de cultura. No importa el Dios que tengas, no importa el idioma que tengas, no importa la cultura que tengas, si creemos en algo que nos trasciende, lo que nos habita es el amor. Digo, cualquiera de nosotros da su vida por alguno o por alguien de los que ama. Esa energía la tienen todos los seres que habitan el planeta y los que antes la habitaron. Entonces, es un misterio profundo, y digo,
no puede ser una casualidad que estemos dotados de esa energía sublime, no obstante haya tantas dificultades entre los seres humanos, etcétera, etcétera. Y esa canción lo que hace es preguntarle al todo profundo, decirle, bueno, ¿qué pasa con el amor después que no estamos? O sea, las canciones que vamos a poder escuchar en este disco, que ya están disponibles en las plataformas digitales, son inspiración pura tuya y de vivencias, de etapas que vas viviendo últimamente. Te iba a preguntar, Fernando, bueno, tú tienes canciones emblemáticas que todo el mundo conoce. Cuando empiezas a escribir una canción, ¿te vas inspirando en qué? ¿Cómo surgió la idea de componer desde muy joven, desde niño? ¿Cuándo empezó esta idea de, sabes que quiero componer y ser cantante y plasmarlo a través de los discos, por ejemplo? Claro, tal vez esta misma pregunta no la hubiera podido responder a lo mejor hace 20, 30 años. Y con el paso del tiempo empiezo a verme casi en tercera persona, todo nos sucede, y te ves joven, te ves niño, y decía, uy, yo creo entender de dónde vinieron las canciones, ahora creo saberlo, de dónde vinieron las canciones, mis canciones. Yo fui un chico que tuvo asombro desde que tuvo conciencia de la vida. Me asombraba todo, las flores, el cielo, el agua, el mar, las nubes, todo. Y en las noches me ponía en el patio de mi casa a mirar el cielo y veía las estrellas. Ya mi padre me había enseñado que eran soles tan lejanos que por eso lo veíamos como puntitos blancos, pero incluso podían estar tan lejos que a lo mejor alguna de ellas ya no estaba y era solamente su luz la que llegaba. Inmediatamente yo empezaba a comprender la magnitud de este enorme espacio, de este universo. Entonces tenía, ¿cómo puede ser tan grande todo esto? Y pensar que éramos una motita de polvo, como dice Carl Sagan, ahí flotando en el espacio. Y a poco a andar empezaba a comprender lo que es así, la finitud de la vida, que todo, si las estrellas mueren, si las flores mueren, nosotros también morimos, todo muere, todo tiene un ciclo. Entonces eso me provocó en mi corazón de niño una cierta melancolía, porque era un pensamiento, creo, muy grande, muy pesado para sostenerlo a los 9, 10 años. Y tenía profunda emoción. A veces mi mamá me encontraba así a lo mejor con los ojos un poco rojos y me decía, entra, que hace frío y no sé qué. Yo le decía, ya mamá, y cuando me veía los ojos extraños, me decía, ¿qué pasó? Y yo no me atrevía, no es que no me atrevía, no quería decirle para no herirla, porque pensaba, yo decía, cuando en algún momento mis viejos van a partir, no los voy a ver más. Y ahí ya empezaba a dar vuelta a esta pregunta, ¿cómo es posible? Con todo el amor que tengo en el pecho, mi hija lo define, dice, el amor que siento en mi corazón no cabe en una sola vida. Y es así, el amor que sientes tú por tus hijos, primero por tus padres, no cabe en una vida. El amor es algo esplendoroso, eterno, infinito. Bueno, ¿cómo es posible que cuando el cuerpo ya no está, cuando la materia ya no está, qué pasa con esa energía, qué pasa con ese amor? Pues bien, ahí en ese instante yo creo que empieza a producirse como el germen o lo que inicia la chispa para mis canciones. 2 años después mi padre vino con una guitarra y me dijo, era un regalo, y me puse yo con esa guitarra a intentar mis primeras canciones, y por ahí por los 18, 19 musicalizaba versos de mi padre, primero mi padre poeta. Eso también fue una escuela, un aprendizaje para mí respecto del lenguaje. Y enseguida empecé a hacer mis propios versos. Y la canción finalmente permitió que todo este asombro que la vida me fue provocando y que no se me ha quitado, no se ha quitado, sigo a través de la música, en el fondo escribiendo. Y a través de las canciones ha escrito el papá, el hijo, el hermano, el ciudadano. Entonces las canciones son escritas como de distintas formas. El Fernando músico es el que asume a todos los otros Fernandos que se expresan. Fernando, ¿qué significa estar celebrando o cumpliendo 50 años de carrera musical? Y lo decíamos también, plenamente vigente. O sea, estás con esa trilogía que se presenta durante este año corrido, de noviembre a noviembre, y estás también haciendo unos cuentos que de ahí lo vamos a profundizar. ¿Qué significa llegar a los 50 años de trayectoria y, como decíamos, vigente totalmente? Si me lo hubiera preguntado hace 30 años no me lo hubiera imaginado nunca, ni
Eh, Soy una persona que yo diría que me habita la gratitud así, pero desde que despierto. Tengo profunda gratitud de estar vivo de, y siento el deseo enorme de expresar esa gratitud. Y lo hago escribiendo, escribo mucho. En los últimos años empecé a escribir cuentos y algo que podríamos llamar ensayo, porque son pequeños escritos donde hablo de distintas cosas, en un lenguaje que ni siquiera yo mismo podría definirlo. En algún momento publicaré algunas cosas, algunos cuentos también. Y ¿qué significan los 50 años? Significa probablemente un motivo enorme para sentir gratitud de tantas personas que contribuyeron y que ayudaron a que esto sucediera. Desde mi padre con su guitarra y con su enseñanza directa o indirecta. Cuando él se sentaba a escribir poemas y le robaba horas al día, de alguna u otra forma me estaba enseñando que había otro mundo, un mundo intangible, no palpable. No sé si mi papá, no existía la UEF, pero si hubiera existido, no sé si mi papá le hubiera preocupado el valor de la UEF. Él estaba más preocupado de hacer poemas. Y eso fue una enseñanza probablemente maravillosa. Tal vez mi viejo con eso me enseñó, que luego lo transmitimos nosotros también con nuestros hijos. Más que pedirle a tus hijos que sean tal o cual cosa, muchas veces estas peticiones de los padres son más bien deseos de los padres para que los hijos cumplan tareas que los propios padres no pudieron desarrollar o cumplir. Entonces, tengo la sensación que en un mundo como el que vivimos, como papá o como mamá, a lo que deberíamos aspirar siempre es que nuestros hijos solo sean felices. Y muchas veces ser feliz no significa pasar por la universidad ni nada de eso. Hay otras cuestiones que yo creo que uno, como herramientas, que debía proveer y en ese caso mi padre, sabiéndolo o no, y mi madre también con su ejemplo, nos proveyeron de, yo diría, de este amor y este respeto fundamentalmente por la naturaleza. Qué hermoso lo que nos estás contando y este gusto por la naturaleza. Precisamente, Fernando, te iba a comentar que estamos en la pastelería Candel, que es donde podemos grabar nuestro programa Más de Ti, acá en Eliodoro Yáñez 2520, comuna de Providencia. Este jardín que también nos alberga para poder disfrutar de Más de Ti, poder relajarnos un poco, disfrutar estos jugos. Así que este es un lugar emblemático de esta comuna. Nosotros antes de irnos a vivir a la costa hace muchos años, vivimos en Madrid hasta el 85, 86, en el 87 partimos allá, pero vivimos acá, a 5 calles de aquí, y conocíamos esta hermosa casa, que es un manjar para los sentidos, así que tengo mucha alegría de haber regresado acá a esta hermosa Candel. Bueno, vamos a seguir relajándonos, escuchando ahí el agüita, y a ustedes los dejamos invitados. Ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos con esta conversación íntima e intensa con Fernando Ubiergo. Y estamos de regreso en Más de Ti por las pantallas de BioBio TV. Estamos conversando con Fernando Ubiergo. Nos estabas contando antes de irnos a comerciales esta inspiración en las canciones. Fernando, hace muy poquito cumpliste año, el 8 de febrero, 72 años. Preguntarte cómo ves esta vida, esta celebración de tus 72 años, y también lo decías que hay una canción que se llama precisamente 8 de febrero. Así es. Que tú le dedicas a tu madre. Si nos puedes contar por qué, a raíz de qué surge, me imagino por tu nacimiento, y que es una celebración hacia ella, un homenaje. Sí, te agradezco la pregunta porque me permite hablar de mi amada vieja, de mis amados viejos. Mi padre, que ya no está hace 3 años, y Pedro, y Tina, mi madre, que está en una condición de gran fragilidad, como una llamita que se apaga. Bueno, era yo un chiquillo de alrededor de 18 y un día, por distintas razones, pude entender que mis padres me habían encargado muy jovencito, y pensé también que ellos podían haber pasado algún tipo de
susto respecto de lo que podían pensar sus propias familias, sus familias paternas, digamos. Entonces, tanto así que ellos se vinieron a Santiago, ambos estaban en Valparaíso, vivían en Valparaíso, y cuando yo supe esto, eso me provocó una profunda emoción, porque simplemente agradecerles por el hecho de haberme aceptado y haberme traído, y entonces no hallaba cómo decirle esto a mi mamá, me da un poquito de pudor, y él escribió una canción que se llama Febrero 8. Y la dejé grabada en una casetera con una notita: mamá, escucha esto. Y cuando llegué en la noche de la universidad, ahí estaba con sus ojitos brillantes, nos abrazamos. Ella no me dijo nada, yo no le dije nada, pero ambos sabíamos y entendíamos. Y nada, entonces cada día, cada vez que cumplía años, de ahí para adelante, siempre trataba de despertar muy, muy temprano, llamar yo a mi papá y a mi mamá, antes que me llamaran ellos, para agradecerles la vida. Eso, no soy de celebrarme mucho, así como de... Yo creo que uno lo que debía celebrar es a los padres, agradecer, porque finalmente son dos llamas que se unen y es un milagro, no sé, pero luego generan una tercera llama, una nueva existencia. Algo mágico. Es algo mágico, es un milagro. Antes de continuar esta entrevista, te queremos comentar que el Centro de Estética Marcela Estuardo, que está ubicado en Avenida Providencia 2237, local 79C40, te manda de regalo un masaje para que tú puedas ahí ir y disfrutar, darte el tiempo para ti, para poder conectarte contigo mismo y poder disfrutar de este masaje que nos envía Marcela Estuardo. Así que te vamos a hacer llegar tu gift card ahí online para que puedas disfrutar de ese momento para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Y continuamos esta entrevista. Lo decíamos, Fernando, bueno, son 72 años, 50 de carrera. Quiero saber y quiero recordar cuando participaste en importantes festivales internacionales, bueno, que decir el Festival de Viña del Mar, por supuesto que también ganaste. Los internacionales, queríamos recordar un poco cómo fue esa participación, estas anécdotas que tienes también. Le ganaste a un personaje muy importante, vigente también. Tú dices el Festival de la OTI, de Yuri. Y también el Festival de Benidorm. Le ganaste a un grande de la música española. Claro. Cuéntanos eso. Yo antes de llegar a Viña había participado en 7 festivales de la canción, más pequeños, de distinta envergadura, pero había sido muy importante. Y cuando llego a vivir a España, contratado por una multinacional que era la Hispavox, me dice: Fernando, tú que ganaste el Festival de Viña, queremos lanzar el disco que habíamos grabado recién en Italia, en Milán, lo queremos lanzar en el Festival de Benidorm. Bueno, y yo no estaba muy convencido de la cuestión. La cosa que fui y competí ahí, las canciones se conocían como 15 días antes, y lo transmitía la televisión española, pero además Radio Cadena Española, que es una radio de 40 emisoras en toda España. Entonces, esas 40 emisoras tocaban cada día las canciones que iban a competir en Benidorm. Y un día estoy en Madrid, en el departamento, cuando escucho una canción y cantaba una canción maravillosa, pero hermosa, era de Joaquín Sabina. Yo me enamoré de su canción y después me entero que era la que yo tenía que competir. Yo, bueno, a esta canción es imposible ganarle. O sea, ¿cómo una canción tan bella y no sé qué? Y cuando de hecho me encontré que no la cantaba Joaquín, la cantaba Juan Antonio Muriel, un chico muy talentoso también, y le digo: Juan Antonio, tu canción es bella, o sea, qué pena que me haya tocado competir contigo y tal. Y bueno, y la particularidad es que no votaba un jurado de expertos, sino de estas 40 emisoras votaban 5 personas, auditores, desde cada radio. Entonces eran 5 por 4, eran finalmente 200 personas de toda España que votaban, veían al cantante y votaban. Por alguna razón, no sé qué pasó y tal, bueno, le ganamos el primer lugar de esa competencia, y eso ayudó enormemente al desarrollo de mi carrera en España, porque justo se había lanzado el primer álbum. Ahora, Fernanda, ese en el ámbito internacional, cuando ganaste el Festival de Viña del Mar, te iba a preguntar cómo cambió tu vida. Me imagino que de un minuto a otro súper conocido, la gente se te acercaba. ¿Cómo cambió el día a día de Fernando Viergo tras esa presentación? Cambió mucho. Yo tengo una gratitud infinita por el Festival de Viña del Mar en ese sentido. El fuego del que hablábamos hace un rato
de este fuego que hablo en la vida de este álbum, cuando pasaron los años, empecé a ver ese Festival de Viña, no a verlo, siempre he sido un poco reacio a ver la presentación a mitad, pero a ver en mi corazón y en mi mente lo que había pasado esa noche. Esa noche cuando yo llegué a cantar allí, el objeto de mayor valor físico que tenía era la guitarra que tenía en mis manos. Era una época de gran... vivíamos con lo justo, sin embargo mi corazón estaba lleno de sueños, de canciones, y la imagen que esto nadie la podría haber visto porque estaba yo al revés de las personas miraban hacia acá, yo miraba hacia allí, y cuando miraba hacia allí, arriba del cielo estaba las estrellas como que las hubieran lavado, una noche profunda, brillante, todo. Luego estaba el bosque, un manchón negro, y más abajo miles y miles de otras antorchas que eran las antorchas de papel, las que encendían las personas antes. Y eso fue desde que empecé a cantar la canción. De alguna forma la vida, a través de esas 15.000 personas que estaban allí, esas personas como que bajaban ese fuego, la sensación que yo lo veo, bajaron ese fuego y me entregaron ese fuego. Era como, anda, ve, hazlo. El tiempo en las Bastillas en el fondo es una hipótesis que digo, hay una historia oficial y hay otra historia de todas las cosas que no cuenta la historia oficial y que quedan en las Bastillas del tiempo, ¿cierto? Hay un relato oficial y uno no oficial. El tiempo en las Bastillas es el relato no oficial. Entonces por eso parte diciendo, dicen que el tiempo guarda en sus pastillas, las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Yo pensaba incluso que mi canción también iba a ir a las Bastillas, que nadie la iba a conocer, pero bueno, hasta el día de hoy. No fue así. Ahora, también otro de los festivales importantes en los que estuviste, estamos recordando la etapa de los festivales, Fernando, es en el Festival de la OTI. Si nos puedes contar también cómo fue esa participación, que también obtuviste el primer lugar. Bueno, era el Festival de la OTI internacional, en aquellos años era algo así como la Copa Libertadores de América de la música popular. Entonces Chile había participado 13, 14 veces, no habíamos ganado nunca el primer lugar. Era difícil porque competía Yuri, éramos de la misma compañía, pero Yuri, yo había vendido 150.000 discos y Yuri había vendido más de 1,5 millones de discos con Maldita Primavera. O sea, estaba en el boom. En el boom, claro. Pero ella una artista entrañable. Fue un momento muy difícil cuando no gana y tal, porque la prensa mexicana fue... No lo apoyó mucho, parece. No, fue un poquito, hubo un poquito de, algo de crueldad. ¿Qué se siente no ganar en tu país y no sé qué y tal? Y yo estaba al lado de ella y fue un momento muy duro. Sin embargo, ella con una gran dignidad, con una gran fortaleza, logró sobreponerse a eso porque fue de siempre una artista inmensa. Y nada, bueno, y aparte de eso yo estaba feliz porque, no sé, pues en Chile la gente estaba celebrando, claro, pero no pudieron celebrar del todo, había toque de queda, entonces... Habían horarios para celebrar. Sí, era un horario complicado. Una semana después yo llegué y en fin fue gente al aeropuerto, fue muy, muy hermoso. Es difícil que alguien pudiera entender esto hoy día porque los festivales de la canción hoy día son casi un objeto de museo. O sea, en esa ocasión, en el Festival de la OTI, ¿ocurrió algo con tu guitarra? Sí, una cosa... Estaba yo el otro día a las 8 de la mañana, la última vez que vi mi guitarra fue en el escenario, que la paso a alguien para que la guardara la noche que ganó. Y al otro día a las 8, después nos llevaron a comer a un lugar, mariachis, en fin, unos tequilas. Y a las 8 de la mañana estaba en un programa de Televisa, que yo abro el estuche de la guitarra, y la guitarra estaba herida, estaba rota. Y no pude cantar, no pude cantar y tal. Y bueno, como todo esto salió por la televisión, en la tarde en la tarde o al día siguiente tenía otro programa que era de siempre en domingo, y empezaron los artistas mexicanos a regalarme guitarras. Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz, y venían las guitarras. Entonces, bueno, yo acepté todas las guitarras y me traje una. Las demás las doné todas y me traje una de esas guitarras, en fin. Y tengo es curiosa la vida porque de hecho yo había hecho algo complicado, le había ganado los mexicanos, y que me parece muy bien, que eran muchos sus artistas y era muy duro que le hubiera ganado a Yuri en su casa.
pero esta cosa que me hayan roto la guitarra como que ya me hizo menos malo. ¿Y ya no tocas con ella? No. Es como de recuerdo, está ahí en algún lugar especial. Está en mi casa, está guardada así. Claro, finalmente es madera, pero es parte de mi historia, parte de mi vida y en fin, ahí después los chiquillos verán qué hacen con eso. Fernando, al comienzo de la entrevista lo decíamos que además de estos discos que estás presentando, también estás con algo relacionado con cuentos. Si nos puedes contar un poco, es como una nueva, entre comillas, una nueva faceta. ¿Cómo quieres tú hacer estos cuentos, que la gente los escuche? La verdad que, para ser sincero, aún no tengo idea. He escrito mucho en el último tiempo, entonces junto a los discos que iré publicando, lo próximo ahora es este disco que estoy grabando en Argentina, que ahora a fines de abril, principios de mayo, se conocerá. Un disco que yo creo que puede ser, puede llamar la atención porque es un disco muy especial. Y luego el Acústico 2 que grabo en agosto y que lo tendremos como tercer álbum del año. Yo creo que este año íbamos a publicar un libro, yo creo que ya no alcanzo, será seguramente el próximo y tal vez ahí aparezcan algunos de estos intentos míos de ni siquiera así como calificarlo. Algunos cuentos. Hay uno que tengo ya el compromiso de un gran amigo, Luis Vera, el actor, que lo vamos a grabar, pero el cuento, más que publicado, el texto va a ser un podcast, donde va a estar su voz y esta narración, que es la historia de un cometa verde, de un volantín enorme, que mi padre fabrica, y yo soy su ayudante, y es la historia de este cometa y todo lo que sucede después. Pero está inspirado entonces en un hecho real. No, absolutamente real. Pero ya sabes cómo es la realidad para mí. La realidad, claro, la realidad para mí no tiene bordes definidos. Oye, hermoso todo lo que hemos conversado, lo que hemos recordado. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros. Y tenemos este regalo para ti de parte de Candel para que puedas disfrutar junto a tu familia, las personas que tú quieras. Estas galletitas exquisitas. Maravilloso. Para que puedas ahí compartirlas. Muchísimas gracias. Si me permiten, bueno, junto con agradecer a Candel. A Candel, por supuesto, quiero decir que nuestra única hija mujer se llama Candela. Candela, así, tal cual. Candela, vive ella en España y bueno, Paulina, Ollán y Pablo somos todos amantes de estas exquisiteces, así que las disfrutaremos en casa. Qué bueno que vas a llegar, hemos tenido otros invitados que no las quieren compartir, pero Fernando Viergo las va a compartir ahí con su familia. Sí, es que logro llegar a casa con el paquete entero. ¿Sí? Fernando, te queremos agradecer por haber estado con nosotros. Éxito en todo, en el lanzamiento de los discos, este cuento. Vamos a estar ahí presente y contando todo lo que venga durante este 2025 en tus proyectos. Así que muchas gracias. Bueno, Yesenia, a ti y a todos los amigos y amigas que han estado ahí acompañándonos. Igual, Ignacio, abrazo grande, muchísimas gracias. Que estén muy bien, chao.